Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Espera unos minutitos, por favor, hasta que se conecten sus compañeros. Gracias.
¿Cómo están, estudiantes? ¿Cómo les va? Un gusto. Bueno, comencemos con la clase de hoy. Sí, claro. Por favor, ¿alguien me ayuda? ¿En qué tema nos quedamos la última clase? Levánteme la manito, le doy la palabra y me ayuda, por favor. Buenas noches, Junior, buenas noches, Carlitos, buenas noches, Rubén. Buenas noches, Patricia, buenas noches con todos, ¿no? Ayúdenme, por favor, ¿en qué tema nos quedamos? Levanten la manito y me ayudan, ya, por favor, muchas gracias. A ver, Alexander Jurado, por favor, ayúdeme, ¿en qué tema nos quedamos? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, vimos la clase de formas de la democracia en el Ecuador desde un estado incluyente desde 1830. Ya, correcto. Muy bien, Y, gracias. y lo último que nos quedamos fue cuando en el sometimiento y dominio que antes habían practicado los españoles. Ya, correcto. Muchas gracias. Muy amable por su Listo, doctor. colaboración. Tiene puntos de extras de actuación en clase, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que entendimos, lo que nuestro compañero nos explica en este momento? Sí, por favor, levantan la manito. De la clase de historia, ¿qué es lo que entendimos? Bueno, de ciudadanía es ahora, ¿no? ¿Qué entendimos sobre las situaciones, no? Hoy es clases de ciudadanía, ¿no? No nos confundamos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué es lo que entendimos sobre la situación de ciudadanía dentro del Ecuador? Me levanta la manita, ¿ya? No se olviden que es participación en clases. Yo no envío deberes, ¿no? Por favor, si no siempre actúo en clases, ¿verdad? A ver, Carlitos Litardo, por favor, ayúdame. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en sí la democracia la democracia es una forma de organización, se podría decir, ¿no? Una organización social en la cual la dirección y ¿cómo se? Titularidad Ajá, representa al poder del conjunto de total de todas de la sociedad. ya, Pues entonces sería la democracia surge con el advenimiento de la formación institucional ya, del Estado Nacional. ya, correcto, muy bien, Carlitos. Muy bien, gracias, Carlitos. Tiene actuación en clase, ¿ya? Ya, Rubén, por favor, coméntenos. Ya le prendí su micrófono. Licenciado, buenas tardes. Buenas Compañero, buenas tardes, ¿cómo tardes. está? Bienvenido. Díganos, por favor. Siento que la democracia quiere ver mucho más como que con los derechos humanos, derechos de las personas que en cierta manera estuvieron, no sé, puede decirse así como que bajo sujeción, digamos así como que de otros trabajadores, de otras personas, en cierta manera como que puede ser, ¿no? Como que indígenas, cholos, montubios, afrodescendientes, en cierta manera mestizos y blancos, en cierta manera como que ahí es como que uno entra en el derecho de la libre expresión y siento que de la democracia también, en cierta manera con la ciudadanía. Ya, Eso es lo que yo entiendo. ya, correcto, muy bien, Rubén. Tiene 2 puntos extras de actuación. ¿Quién más? Luis Quesada, por favor. ¿Qué es lo que entendió sobre el tema de la democracia? La democracia en sí tenemos en el Ecuador, pero al mismo tiempo no la ejercemos, digámoslo así. Ya, Porque si uno, como le comenté anteriormente, hace de elegir un mandatario y cuando uno quiere ponerse a, ¿cómo le explico? No está de acuerdo con la forma de que él está gobernando y quiere uno demostrar esa inconformidad, le reprimen. Entonces hay una contradicción, ¿no? Que prácticamente no ejercemos realmente la democracia con algunos gobiernos, desde de acuerdo, ¿no?
Algunos gobiernos sí nos dan democracia, pero algunos gobiernos no. O sea, en cierto modo tenemos democracia, pero no en sí al 100%, porque democracia también es derecho al buen vivir, a tener hospitales, escuelas, medicinas, y en sí no se lo ve, ¿no? Ya, Eso no solo en el Ecuador, también en Latinoamérica. Es todo, compañero y licenciado. listo, muchas gracias, muy amable. Tiene 2 puntos extras. A ver, ¿qué es lo que vivimos nosotros? Ah, Patricia Zavala, por favor, me levantó la manito. Díganos, por favor, ya le desbloqueé el micrófono. Sí, buenas tardes, disculpe, dicen, es que yo tengo otro tema después del que están diciendo los compañeros, yo tengo otro tema que usted nos ha dado. No, sí, la democracia en Ecuador desde el Estado excluyente de 1830 hasta el Estado plurinacional del 2008, ¿cierto? Ahí nos quedamos. Ya, sí, no, de ahí no, otra semana nos dio la constitución de 1830. Ya, correcto, ¿sí? Eso les di, ¿sí? No hay ningún problema. Muchas gracias, señora Patricia, ¿ya? No hay ningún problema, ¿ya? Sí, eso les di y veíamos de las minoritarias donde comenzó a generar la democracia, que decíamos, ¿se acuerdan que hablábamos sobre la situación de que existía una democracia entre comillas, porque seguían mandando las personas que tenían plata, ¿verdad? Entonces, miren, las situaciones son bastante conflictivas y bastantes complementarias, o sea, no había una democracia como tal. Sí, se nombró de la democracia entre comillas, pero los que elegían las autoridades eran los que tenían dinero, ¿no es cierto? Los que eran terratenientes, ¿verdad? Y eso se manejó en la Constitución de 1830. Y si nos damos cuenta, sigue funcionando así hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Sigue funcionando hasta el día de hoy que lamentablemente existe, no sé, me invento, ¿no? El que, el que roba un celular va preso 5 años, ¿no es cierto? Y el que roba millones de dólares al Estado sale en 2 días. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, correcto, es la ley del más duro, ¿no? Y si nos damos cuenta, Fito, por ejemplo, está asociado con el gobierno, pero claro, o sea, es del gobierno, es Guillermo Lasso, o sea, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, miren cómo se da las situaciones, ¿no? El pueblo, como decían, sale a protestar, que en nuestra constitución del 2012 establece, ¿no? Que nosotros podemos salir el derecho a la protesta social, porque todo, o sea, derechos humanos, derechos libertarios firmados en, en Versalles, ¿sí? Establecen los derechos humanos primordiales y esenciales sobre el tema del derecho a la protesta social. Y no, ¿sí? Eso también cometió un error bastante fuerte y controversial Rafael Correa. ¿Por qué? Porque puso tanto antes existía el vandalismo, ¿no? O sea, por ejemplo, lanzar piedras y ese tipo de cosas que salían a la semana, ¿verdad? Ahora es considerado un acto terrorista. Entonces, es complicado, ¿no? También nos jalamos las cuadras en algunas cosas, ¿no? Hay una situación que, que nosotros celebramos este domingo que pasó. Miren, ya ha pasado 8 días, ¿no? Desde que sufragamos, se va a la segunda vuelta la abogada Luisa González y creo que es economista, si no me equivoco, o abogado o administrador, no sé, miento si mentiría o cualquier situación, me excusan, mil disculpas, desconozco. Daniel Noboa, ¿sí? Fueron a la segunda vuelta, miren la sorpresa, ¿no? Todo el mundo pensaba que iba a ir Otto Sossenheuer y fue el señor Noboa, el joven Noboa. Entonces, miren, eso es democracia. O sea, eso es democracia. A quien no le guste, a quien le guste, eso es democracia. O sea, no podemos ir más allá. Es democracia. Si no nos guste la derecha, así pensemos que chuta es un evasor de impuestos, lo que sea. Pero el pueblo en las urnas lo dijo. Eso es democracia. ¿No es cierto? O sea, como lo veamos, así no nos gusta el candidato que vayamos a poner, es democracia. Quien elige son las grandes mayorías. Se acabó y punto. Es democracia. ¿No es cierto? Lo que sí me parece controversial es que el anterior de Guillermo Lasso
haya ganado él. Eso sí me parece muy dudoso. ¿Por qué? Porque en toda la historia de la vida democrática de elecciones populares en el Ecuador, los que sacan mayoría en el Congreso sacan el presidente de la República. Y Lazo sacó 10 asambleístas. Es algo ilógico. Porque uno cuando vota, ¿no es cierto?, que es presidente tal, y en la misma lista también, ¿no es cierto? O sea, siempre vamos a ese punto. Pero aquí fue totalmente diferente. Entonces, para mí que sí hubo robo. ¿Ya? Le soy sincero. ¿Ya? Porque es la primera vez en la historia del Ecuador que un presidente entra al poder ejecutivo sin tener una asamblea nacional. Primera vez en el Ecuador. Siempre ha sido presidente y generan la mayoría en la asamblea. Pero esta vez no fue así. ¿Sí? Entonces, es bastante complicado. ¿Ya? Es bastante complicado. Pero bueno, veamos qué es lo que sucede. Veamos qué es lo que ocurre. Se nos viene un acto democrático en octubre otra vez. Es un año, ya no es 2 años, porque estamos hablando de que ya está pasando el tiempo, ¿sí? Ya es más o menos 1 año, 8 meses que debe quedarse el presidente o la presidenta que quede. Viene, no estos 2 años, no va a cambiar muchas cosas, es bastante complicado, es bastante arduo, un trabajo bastante complejo, son casi 6 años de destrucción del país. Es bastante complicado, con bastante esfuerzo. Es un proyecto de ley. Veo que Daniel Noboa tiene proyectos bastante de derecha, bastante ambiguos y no es lo correcto. Ahorita no tenemos una capacidad económica para manejarnos de esa manera. El ámbito social está destruido y no el productivo. O sea, si nosotros vamos a lo social primero, va a crecer lo productivo. O sea, ¿cómo nosotros vamos a generar lo productivo si lo social está inestable? Por ejemplo, lo social estamos hablando de la salud, de la educación, ¿no es cierto? Del empleo, de las oportunidades, ¿cierto? Las carreteras abandonadas, el comercio se ha destruido dentro del país, ¿no es cierto? Las situaciones de migración también, ¿no? Existe ahorita la migración bastante complicada, la migración es muy fuerte. Entonces, miren lo que está sucediendo, ¿no? La inseguridad, correcto, Alexander Jurado, ¿cierto? Entonces, miren las circunstancias que ameritan este tipo de situaciones que nosotros debemos comenzar a generar un cambio arduo y tranquilo, ¿verdad? Yo sé que es complejo, vuelvo y repito, es democracia, es parte de la democracia, quien gane, quien pierda, tenemos que asumir una democracia, ¿sí? Así se haya sido, ¿no? Para mí no era un santo de su devoción, Fernando Villavicencio, pero nadie tiene el derecho de quitarte la vida. Y más aún un candidato político. O sea, es un intento de magnicidio, ¿no? Magnicidio significa matar a un líder, ¿no es cierto? A un presidente o un emperador. Entonces, no hay justificación. Les soy sincero, o sea, bueno, ustedes saben que también soy político. Votarán por mí cuando me lance presidente. Hay una situación de que no se merecía que lo maten por cualquier tipo de situación política. O sea, no es lo correcto, ¿sí? Porque eso no es democracia. Estamos hablando de dictaduras y eso no está bien, ¿sí? Entonces, no. O sea, más bien manejémonos de la mejor manera y de la manera adecuada, ¿sí? Listo, ponemos formas de comprensión de la democracia. Formas formas de comprensión de la democracia. Formas de comprensión de la democracia. Formas de comprensión de la democracia. Ponemos lo siguiente. La democracia es un modelo de organización. La democracia es un modelo de organización. La democracia es un modelo de organización. La democracia es un modelo de organización política del Estado. La democracia es un modelo de organización política del Estado. La democracia es un modelo de organización política del Estado, coma,
que surge en la antigua Grecia, que surge en la antigua Grecia. La democracia es un modelo de organización política del Estado que surge en la antigua Grecia, coma, en oposición, a las formas monárquicas, repito, la democracia es un modelo de organización política del Estado que surge en la antigua Grecia, coma, en oposición a las formas monárquicas de organización del Estado, coma, donde el poder absoluto recaía en la figura de una persona. Dos puntos, el rey. Dos puntos, el rey. Dos puntos, el rey. Punto aparte. Ponemos. La democracia es concebida como gobierno de la multitud, como gobierno de la multitud, como gobierno de la multitud. Como gobierno de la multitud. Como gobierno de la multitud. Para Platón, era conocido como el de los más, el de los más, el de los más, el de los más. El de los más. Para Aristóteles, coma, entendiendo que Grecia, esa multitud se aplicaba, solo a los hombres libres, y propietarios, solo a los hombres libres y propietarios. Punto seguido. Por tanto, coma, la democracia en Atenas, por tanto, la democracia en Atenas, por tanto, la democracia en Atenas surgió con una falla de origen, coma, porque excluía a las mujeres, coma, esclavos, y extranjeros,
y extranjeros repito, entendiendo que en Grecia esa multitud se aplicaba solo a los hombres libres y propietarios, punto seguido. Por tanto, la democracia en Atenas surgió con una falla de origen, coma, porque excluía a las mujeres, coma, esclavos y extranjeros de la condición de ciudadanía, y por tanto les quitaba la capacidad de decidir en los destinos de la nación. Punto seguido. El contexto de este acontecimiento está situado en una época en la que el patriarcado se constituía como el modelo dominante, basado en el poder del varón. Quien lideraba la sociedad y se adueñaba del espacio público. Entre comillas ponemos Engels, E-N-G-E-L-S, Engels, 1884. Bien. Listo, a ver, sigo dictando. No, a ver, vamos a ver un videito porque este videito es medio largo y no vamos a alcanzar, ¿ya? A ver, les voy a presentar un videito, por favor. Vamos a verlo con atención. Usted es profesional ecuatoriano y está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la democracia. ¿Qué se entiende por democracia? Bueno, debemos decir que la democracia es una forma de organización social en la cual la dirección y titularidad residen en el poder del conjunto total de la sociedad. La democracia surge con el advenimiento de la formación institucional del Estado nacional. También decir que las decisiones políticas son tomadas por el Estado y adoptadas por el pueblo a través de los mecanismos de participación, que pueden ser de forma directa o indirecta, confiriendo u otorgando legitimidad a sus representantes. Pero hay más para decir respecto a la democracia, como la definición clásica del señor Abraham Lincoln. La clásica definición de democracia de este personaje dice que la democracia
es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esta frase expresa los fundamentos básicos del funcionamiento de la democracia, su carácter representativo y la elección de los representantes. Las decisiones políticas buscan coordinar las acciones de los ciudadanos. También decir y agregar que esta forma de organización del Estado favorece también un tipo de convivencia entre las personas que parten por respetar las opiniones de los otros, a pesar de ser distintas a las propias, ya que cada uno de los miembros de una ciudad son iguales ante la ley y también libres. Continuemos hablando un poco más sobre la democracia, particularmente sobre sus características, comenzando con la igualdad y libertad. Bueno, se basa en los valores de igualdad y libertad. Estos valores, proclamados en la Revolución Francesa, junto con el de fraternidad, sostienen que todos los hombres son iguales ante la ley y son libres de obrar a su modo, en la medida que ello no vaya en contra de lo legal. Otra característica es la representatividad. Bueno, lo que debemos decir respecto a la representatividad es que el voto libre y secreto es el mecanismo que asegura la representación del conjunto de los ciudadanos en manos de un grupo relativamente reducido de individuos, ya que es imposible que todas las personas participen de las decisiones cotidianas que hacen al funcionamiento de un país. Otra característica que haremos mención respecto a la democracia es la constitucionalidad. Debemos decir que las democracias se apoyan en el principio de la constitucionalidad. Las democracias de hoy se articulan a partir de un texto público que garantiza los principios de la igualdad y libertad, es decir, la Constitución Nacional. Las constituciones de los países democráticos son la garantía del respeto a los derechos de los ciudadanos, incluyendo todo tipo de minorías. Otro elemento que caracteriza a la democracia es la descentralización de decisiones. Bueno, debemos decir que la democracia evita los gobiernos centralizados todopoderosos. Esto lo logra descentralizando las decisiones a niveles regionales, departamentales, entre otros. Otra característica son los derechos humanos. La democracia asegura los derechos humanos básicos. Un sistema democrático siempre otorga la oportunidad de organizarse y participar plenamente en la vida política, económica y cultural de un país y garantiza la libertad de expresión y culto. Continuemos hablando sobre la democracia directa e indirecta. Bueno, para comenzar, debemos decir que la democracia directa es aquella que plantea que los representados de modo presencial deban tomar las decisiones políticas a través del voto. Lo cierto es que esto es inviable en la actualidad, ya que resulta imposible su implementación teniendo en cuenta el número de habitantes de las actuales sociedades. Continuemos hablando sobre la democracia indirecta. Bueno, debemos decir que la democracia indirecta, por el motivo anteriormente mencionado, se adoptan la forma de democracias indirectas de toma de decisiones, es decir, a través de un cuerpo de políticos que dedican su tiempo en la formación sobre estas cuestiones de carácter profesional y que deben ser electos por los ciudadanos para poder luego participar de las decisiones políticas que afectan a la sociedad. Continuemos hablando un poco más sobre la democracia, particularmente sobre los tipos de democracias que debemos conocer. Se reconocen clásicamente tres modelos o tipos de democracias representativas. En este caso haremos mención de tres tipos de democracias, comenzando con el sistema presidencialista. Este se basa en la figura fuerte de un presidente, cabeza del poder ejecutivo, secundando por un grupo de ministros y secretarios que él elige. Otro sistema que haremos mención tiene que ver con el sistema parlamentario. En este tiene un papel central el Parlamento y las facultades del presidente están bastante restringidas. Y por último, el sistema colegiado. Es una combinación de los otros dos. El Ejecutivo está integrado por varias personas elegidas por el Parlamento y se turnan en el ejercicio
de la presidencia. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal, que seguramente les... Listo. A ver, nosotros al final no lo tomen en cuenta esa partecita, ¿no? Porque esa partecita lo está generando el tema peruano. Sí, yo quería que vean lo que es la democracia. Pero las situaciones de nosotros, nosotros nos dividimos por 5 poderes del Estado, ¿no? Por eso es el ente democrático. Nosotros nos dividimos por el poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, todo este tipo de situaciones, nosotros nos dirigimos, miren, el Ejecutivo en todos los países elige ministros, secretarios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Que son las personas que tal vez administran los recursos del Estado, ¿no es cierto? El legislativo o el parlamentario, Congreso en algunos, es la persona que, o son el grupo de poderes que determinan las leyes o hacen aplicar o fiscalizan al presidente de la República, ¿cierto? Y por eso es el primer poder del Estado, el legislativo. Después es el ejecutivo, ¿correcto? Por ejemplo, ahorita, antes que elijan presidente, ya pueden posesionarse los asambleístas, ¿no? Creo que se posesionan ya más o menos en 15, 20 días. Entonces, miren, entonces las circunstancias van cambiando, ¿no? Como ente fundamental de la democracia, como fundamentos generales de la democracia, vemos que viene desde la antigua Grecia, ¿no es cierto? El pensamiento de democracia, ¿no? Yo sé que en la antigua Grecia, o ya vamos a ver en un futuro la Roma, cómo se manejaba, la Grecia se manejaba desde este aspecto, ¿no? O sea, la Grecia se manejaba de una forma democrática, ¿correcto? Listo, mis queridos estudiantes, nos vemos la próxima clase de literatura. Una linda noche, que les vaya muy bien. Un gusto. Hasta luego.